Con el paso de los días se calienta la campaña presidencial en Colombia. Oficializó su candidatura Sergio Fajardo, pero más allá de que lo haya hecho, empiezan a surgir preguntas, interpretaciones sobre el papel que van a jugar, entre otros, el presidente Gustavo Petro, el expresidente Uribe, el expresidente Gaviria, el expresidente Santos, entre otros. No solamente ellos van a estar en el tapete y en el radar de la política nacional. Son muchos los actores que van a empezar a jugar en esta larga carrera por la presidencia de la República. Bienvenidos a La Clave. Don Gabriel Cifuentes, ¿cómo le va? Usted no había venido al estudio nuevo, ¿no? Había estado en el otro, en pero el esto está de maravillas. No, usted estaba en el prestado. Esta es la cancha oficial. Okay. Bueno, don Gabriel, hablar con usted de verdad es una maravilla de política porque usted tiene el mapa completo, usted tiene como el Waze político, si uno lo haciendo el símil con la aplicación del tránsito. Si usted se para hoy en ese Waze, ¿por dónde arrancaría a decir, aquí hay trancón, por aquí no se meta, ojo por aquí o esta ruta es más larga? ¿Qué le da ese Waze? Ese Waze de la política indica que hoy el sector que está más organizado, sin lugar a dudas, es el sector de la izquierda. ¿Por qué? Ya tuvieron su primera convención. La del sábado. La del sábado pasado, del 19 de julio, y tienen dos propósitos fundamentales. El primero, tener un único partido que les garantice tener mayorías en el Congreso. De hecho, ellos aspiran a aumentar el número de curules en Cámara y Senado, lo cual, independientemente del resultado de las presidenciales, les da un poder para mantener. Y el segundo es la elección de un candidato que de ese partido se mida en una consulta en marzo con fuerzas alternativas más amplias. Pero ese proceso de organización ya comenzó en la izquierda. En la derecha, ¿qué tenemos? Pero no se me vaya ahí. En la izquierda, ¿ese partido es el pacto histórico? Es lo que va a terminar siendo el pacto histórico, que va a tener una personería jurídica. ¿Y por qué eso es importante, Juan Roberto? Porque según la ley no pueden ir en coalición nuevamente como lo hicieron en el 2022. ¿Por qué? ¿La ley qué dice? Que es una coalición, siempre que saque más del 15% del total de los votos, no puede repetir coalición. Y si no hay un partido único, por las cuotas, claro, si no tienen un partido único, todos tendrían que pasar los umbrales y eso les sumaría un número muy grande de votos que les haría perder por lo menos 8 o 9 curules. Así que sí o sí tienen que conformar un partido único para que en ese partido puedan como fuerza tener una representación. El presidente Petro emitió un trino hace unos días diciendo: oficialmente pido que cuando sea partido el pacto histórico me den el carnet de integrante. ¿Qué significa eso? Que el presidente Gustavo Petro va a seguir siendo un jugador muy importante después del 7 de agosto del 2026, ya sea porque logre poner un sucesor o porque se va a convertir en el jefe de la oposición con una bancada grande, un país descuadernado y 4 crisis no resueltas. Pero súmele que ya empezó campaña. Ya empezó campaña, pero desde el mes 7 de su gobierno. Es decir, llevamos 2 años en campaña. ¿Sabe a quién le leí eso que me llamó la atención, que coincide con usted? Pues usted es un analista independiente, pero es que quien lo dijo fue Jorge González, Jorge Iván, el que fue director de planeación del gobierno Petro. Digo, él solo gobernó 7 meses y de resto se ha dedicado a hacer campaña. ¿Cómo ha sido esa campaña del presidente de cara a las elecciones del 2026? Pues esa campaña del presidente tiene 2 elementos, Juan Roberto. El primero es garantizar su base, una base sólida, y para garantizar esa base el segundo elemento es radicalizar la discusión política y centralizar el debate público en las cosas buenas, en los escándalos, en las embarradas o en los éxitos de su gobierno. Todo baila alrededor de Petro, de lo que haga el gobierno, y esa base sólida, inamovible del 30%, le garantiza sin lugar a dudas presencia en el Congreso y buenos chances para poner su candidato en segunda vuelta. Ya volvemos a hablar de la izquierda, ahora sí hablemos de la derecha, el otro extremo. Hace pocos días vimos al expresidente Uribe, que pues está inmerso en su proceso judicial, pero lo hemos visto muy activo políticamente. Lo vimos en una reunión con Humberto de la Calle, que no es propiamente de las filas de él. Él fue, el señor de la Calle, fue jefe del equipo negociador del proceso con las FARC, al que tanto palo le dio el expresidente Uribe, y derivó pues en todo lo que ya sabemos. También hizo un foro de seguridad, en el que estuvieron, un foro por Teams tal vez,
20 o 25 precandidatos o representantes de precandidatos que no son precisamente de la derecha. ¿Qué está haciendo el expresidente Uribe? A mí eso me dice dos cosas claramente. La primera cosa es que la interpretación que puede estar haciendo el expresidente Uribe es que el candidato a ganar seguramente va a ser el de la izquierda. Ajá. Es decir, del centro y de la derecha no van a salir los dos candidatos para la segunda vuelta. Necesariamente el candidato que salga del centro de la derecha se va a tener que pelear la presidencia con el candidato de la izquierda. Ah, ¿usted lo ve así? O sea, sí, yo creo que esa es la interpretación. En el Waze usted ve que esas son las dos carreteras. Uno de centro y centro derecha contra el candidato de la izquierda, porque la izquierda tiene una organización, tiene un partido, tiene billetera, tiene un presidente que además marca mucha tendencia, va a ser muy difícil y por eso la preocupación también de Petro de que el candidato de la izquierda sea alguien que efectivamente no pierda como pasó con Gustavo Bolívar en la alcaldía de Bogotá. Así que esa selección va a ser importante. Pero lo segundo que me dice esa reunión del expresidente Uribe con sectores más moderados es que el Centro Democrático, la fuerza política que él representa, no es suficientemente poderosa para efectivamente servir de contrapeso a esa izquierda. Mire si le entiendo, Gabriel. Yo veía ese foro que era sobre seguridad, entonces ver uno a Paloma Valencia, a Paulo Holguín, no sé, yo no vi a María Fernanda Cabal, puedo estar equivocado, pero seguramente estaba ahí. ¿Qué pensarían ellas o ellos que son del Centro Democrático precandidatos con Miguel Uribe, creo que Andrés Guerra es otro, qué pensarían que el expresidente, además de moderador, dándole la palabra a Juan Manuel Galán, dándole la palabra a un vocero de la campaña, todavía en ese momento no se había lanzado, de Sergio Fajardo? ¿Qué pensaría, de Mauricio Cárdenas, por mencionar algunos, qué pensarían los del Centro Democrático? Como que dicen, mire, los que tengo acá no jalan, yo mejor busco por otro lado. Pero es que en política se necesita lealtad y pragmatismo. Y si uno es pragmático, la derecha ha tenido dos golpes muy duros. Y si es pragmático, no es leal. No, la lealtad. Así se puede interpretar. Sí. Pero fíjese además las quejas que ha tenido María Fernanda Cabal con el mismo Centro Democrático, claro, en los procesos de elección de los candidatos para las presidenciales. Con Miguel Uribe. También. Unas peleas enormes. Incluso los 4 precandidatos con Miguel Uribe. Pero la derecha ha sufrido dos golpes muy grandes, Juan Roberto. Lo de Miguel Uribe, que es, digamos, era el caballito de batalla más fuerte del Centro Democrático, y lo de Germán Vargas Lleras, que todavía no se sabe cómo va a terminar o si efectivamente va a cuajar la candidatura presidencial. Es decir, la derecha está huérfana de figuras políticas de peso que hoy puedan servir como opositor y que puedan servir como una carta ganadora en las elecciones del 2026. Ahí el mecanismo, ¿cuál puede ser? No, va a haber consultas. Va a haber consultas. Sí, va a haber. Pero igual que las del Pacto Histórico en octubre, ¿no? Sí, no, porque es que la del pacto, la única consulta interna es la de octubre. Las interpartidistas son en marzo. En marzo. Ya. Y ahí seguramente va a haber una de izquierda ampliada, donde entrará Roy, Murillo, Cristo, si decide lanzarse al agua, en la de la izquierda. La derecha tendrá una consulta con el candidato del Centro Democrático, probablemente Cambio Radical, los partidos Vicky Dávila, quién sabe, y en el centro puede que haya otra consulta con partidos tradicionales. Pero ahí sí, espéreme antes de irse al centro. Me devuelvo a la izquierda por lo siguiente, porque esa claridad es importante la que usted hace, Gabriel. En la izquierda lo que va a pasar es, hay una consulta intrapartidista que es en octubre, sí, que son los 5 o 6 precandidatos que estuvieron en la convención del sábado pasado. Y además se eligen las formas para las listas a la Cámara y al Senado. Claro, si le entiendo, y hay una gran ventaja porque van a empezar a sonar mucho y van a hacer campaña, digamos, claro, ellos. En octubre eligen, digamos, un candidato único, es una votación abierta. Abierta. Que tiene sus riesgos. Claro. De ahí sale un candidato único del Pacto Histórico. Sí. Ese iría en marzo a enfrentarse con otros de izquierda para escoger un candidato único. De un frente ampliado, exacto, así es, de centro-izquierda. En la derecha usted dice que el expresidente Uribe haría lo propio en marzo para buscar un candidato único de la derecha. De aquí a diciembre los candidatos tienen tiempo para medir la viabilidad o no de sus candidaturas. Muchos están recogiendo firmas, están invirtiendo recursos en ese proceso, pero hasta diciembre tienen plazo para decidir si quieren ir
en el tiquete presidencial o no. Ya en ese momento se sabrá con la composición, con el filtro de los candidatos, si en marzo, en las elecciones a Congreso, también se llevará a cabo una consulta de Y derecha. con las encuestas. Porque además, Juan Roberto, es que las consultas se han vuelto la primera de 3 vueltas presidenciales. No, es que- Quien no participa en una Pero nos consulta, pasó en la elección pasada. claro, Sí. quien no participa en las consultas inmediatamente se queda por fuera del radar del voto útil. No suena, no se mide y entonces parte en una gran desventaja. Rodolfo Hernández fue un fenómeno porque no participó de consultas y llegó a segunda vuelta, se disparó. pero fue por una explicación política completamente distinta. Hoy en día no participar en consultas parecería ser una mala idea para un candidato. Es que decir, quiera esa apostar. sigue siendo- es la primera vuelta. Esa es la primera Y vuelta. son 3. En la consulta, primera vuelta y segunda vuelta. Así es. Gabriel, ahora sí el centro. En el Waze del centro que ve, esta semana se lanzó ya oficialmente o oficializó su campaña Sergio Fajardo, que en las encuestas, al menos hasta cuando se podían hacer, si esta ley la sanciona el presidente, porque solo sería a partir de después de octubre, de intención de voto, en las que han sonado, el que siempre aparece como en primero, segundo, es Sergio Fajardo. En otras se ha estancado, pero aparece ahí. ¿Qué le dice a usted una candidatura como la de Sergio Fajardo? Sergio Fajardo sería la tercera candidatura. Sergio Fajardo ha sido coherente porque es uno de los pocos políticos que desde el 2022 marcó una postura frente al presidente Gustavo Petro. Es un presidente que tiene experiencia gobernando, que ha abanderado, digamos, la honestidad y las formas de la política como una reivindicación muy importante y sobre todo que en un país que está desgastado de la polarización puede ser una voz interesante para sectores no petristas, pero que no son uribistas. Pero él siempre lo atacan con el tema de que tibio, que no toma posición. En esta oportunidad, en un país tan polarizado, eso no podría convertirse en una ventaja. Pero sabe que yo estoy viendo un Fajardo muy distinto del Fajardo Es que de por hace eso se lo 4 años. pregunto, porque ¿qué ve de diferente? Nosotros lo tuvimos en el noticiero esta semana y yo también lo percibí distinto, no sé si puedo estar hablando bobadas, pero lo noté más claro que en anteriores. Pero usted, ¿qué ha notado? El Fajardo de la campaña, de las 2 campañas pasadas, al Fajardo de esta campaña. Más determinado, consciente de los errores que cometió y con un tono y una postura frente a temas de Más radical. seguridad, de salud, fiscal y energético, que son los 4 temas que ha dicho en su video de lanzamiento y en todas las entrevistas. Veo que tiene esos 4 bloques muy bien definidos como los ejes principales Sí, de su porque antes campaña. era como más difuso, ¿no? Sí, la educación, que es un tema importante, pero no pega más mucho. védase. Claro. De acuerdo. Y además en la coyuntura donde Petro venía creciendo mucho, el estallido social, el centro no supo organizarse en la coalición de la esperanza, fue un Y lo intento dijo en la fallido. entrevista, Claro. dijo, eso fue una amarga experiencia. Él dijo, ya viendo el Waze del centro, le pregunté yo, oiga, doctor Fajardo, ¿y usted qué va a hacer? Porque es que solo no llega. Pues, creería uno. Y él me dijo, mire, voy a hacer campaña de aquí a diciembre. Y en diciembre miramos. ¿Sabe cuál es la diferencia del centro con los espectros de la izquierda y de la derecha? Lo primero es que no hay alguien que esté dictando una línea. En la derecha el presidente Uribe tiene ascendencia no solo en su partido, sino en la derecha como un referente. La izquierda va a tener inevitablemente a Gustavo Petro. En el centro quizás están los mejores candidatos, pero no hay nadie que los esté, digamos, aglutinando. No tiene un kingmaker, como dijo Pedro Viveros en su columna. En el centro no hay. ¿Qué es un kingmaker? Una persona que con su apoyo decide una elección. Exacto, acá no, porque Claudia López, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Oviedo, es decir, son candidatos de mucho peso que cualquier sector político los quisiera tener, pero no están organizados. Y si de aquí a diciembre, a mi juicio, no se miden las expectativas y se mide efectivamente la viabilidad de una candidatura y cometen el error de irse todos en estampida, va a volver a pasar lo que pasó con la coalición de la esperanza. Por Se eso- atomiza el voto. Por eso tal vez lo que está haciendo el expresidente Uribe, buscar gente de otros espectros, a oírlos. Pero a mí me parece que el Empezar a expresidente oírlos. Uribe está pensando en la segunda vuelta, o sea, en la tercera. En la Sí, tercera. sí. ¿Ah, sí? Yo no creo que estas... Con tanta Claro, anticipación. claro, él seguramente, si pasa el candidato de la izquierda, va a ser un jugador determinante, ya sea para apoyar a un candidato del centro, ya sea para que el centro apoye al candidato de la derecha, Terminemos con el Waze, Gabriel. ¿Dónde ve el trancón? en el centro. No le puedo creer. En el centro. ¿Otra vez? Sí, porque no existe esa figura aglutinadora, porque son
además que es una ventaja y una desventaja al mismo tiempo, son los candidatos con mayor peso en la cola. No los tienen así en la derecha, salvo Vargas Lleras, no lo tienen así definitivamente en la izquierda, y es muy difícil ponerlos de acuerdo, pero creo que Oiga, aprendieron pero de qué su... pesar. Y en la derecha, lo que les repito, creo que el golpe de Miguel Uribe y la indefinición de Vargas Lleras puede estar contribuyendo para que una figura sin experiencia, que genera, digamos, polarización, que genera distancias como Vicky Dávila, puede ser una candidata que para la derecha es fuerte, pero en una contienda donde se mide con otros candidatos puede resultar incluso tóxica para la derecha. ¿En qué fase de la campaña estamos? Estamos en plena campaña, pero estamos en una fase muy interesante en donde ese proceso de recolección de firmas va a comenzar a calentar el ambiente en las ciudades. Ya empezó, ya se va a empezamos a comenzar a verlo. hablar más de eso. A un año de las elecciones, los electores nunca tienen, no están pensando en ¿Sabe las qué creo elecciones. yo, Gabriel? La gente quiere oír propuestas. O sea, se lo digo porque en el contenido del noticiero la gente ve a estos candidatos de cualquier espectro y dice, yo quiero oír qué opina, por ejemplo, del paro arrocero. Ni siquiera solo seguridad, corrupción. Oiga, ¿qué van a hacer con la Pero por eso- infraestructura? ¿Qué van a hacer con la energía? ¿Qué va a pasar? No hay redes de transmisión para la energía en Colombia. Por ejemplo, el metro puede quedarse sin energía porque no hay cómo transmitir la cantidad de energía que necesitan. Pero justamente por La gente eso quiere oírlos. yo creo que todos los candidatos están cayendo en el error de petrificar el Ah, debate, eso sí. el debate político. ¿Y qué están porque- haciendo? Inflando al presidente y a sus candidatos. Porque eso da clics, Claro. porque eso genera tendencia, pero uno tiene que lograr es despetrificar el discurso Ese sería, justamente para si llegar usted a la... como estratega a un candidato le diría, ¿yo qué hago para irme por el camino correcto? ¿Le diría eso? Despetrifíquese. La gente no solo está cansada de la rivalidad política y de la polarización, sino que está cansada de crisis objetivas no resueltas y de la falta de propuestas y de la falta de ideas, porque la gente hoy come más esperanza que miedo. Y yo creo que nadie ha sabido capitalizar esa esperanza que todos queremos, después de años tan difíciles, tan cargados, en el 26 queremos es una bocanada de aire, no queremos amenazas, no queremos miedos, no queremos confrontaciones. Quien sepa identificar en código la esperanza y las propuestas, despetrificándose, o sea, librándose de ese yunque que significa estar todo el día hablando de Petro, va a tener un chance en el 26. Asesoría gratis, ¿no? Sí, Sin cobrar honorarios. Esto no es publicidad política pagada. Gabriel, muchas gracias por estar en La Clave. A usted, jefe, por la Muy bien. invitación.